Arratsaldeon, ongi etorriak Vasco de Camping Elkartera. Bienvenidos a esta presentación un poco especial de las fotografías premiadas en la sexta edición de CVC Foto. Estamos en el local, en la sede del Club Vasco de Camping. Yo soy Rafael Orza, su presidente, y están conmigo Xavi Gardiazabal, responsable de organización de CVC Foto, y Juan Carsanz, responsable de organización y vicepresidente del Club Vasco de Camping. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas, Juan. El motivo de que estemos aquí celebrando este evento a puerta cerrada, pues bueno, ya lo conocemos todos. Vivimos una circunstancia realmente complicada, muy especial, y hace unas semanas, cuando vimos las dimensiones que estaba tomando la situación, nos planteamos en el seno de la organización de CVC Foto el seguir adelante o no. Obviamente hoy en día la tecnología nos permite hacer todo este tipo de gestiones del material visual, de las fotografías que enviáis los participantes de manera telemática, y bueno, vimos que en realidad había opciones de seguir adelante con el concurso. Sí que es verdad que hoy, ahora, en este momento, teníamos que estar en el teatro principal, que es donde hemos venido celebrando las últimas ediciones de CVC Foto, donde hemos celebrado la ceremonia de entrega de premios, donde hemos podido conocer y relacionarnos con los fotógrafos premiados, donde el público ha podido participar también de este evento y bueno, en su lugar pues estamos aquí confinados, ¿no? De todas formas, hemos intentado hacer una ceremonia que sustituya a la del teatro principal. Para ello hemos solicitado a los participantes, a colaboradores, a instituciones y a empresas que trabajan con nosotros que nos envíen unos vídeos de saludo, de manera que podamos hacer pues una especie de sucedáneo de lo que sería la ceremonia, y en eso estamos. Decía que el teatro principal es en realidad el lugar en el que teníamos que estar. Y después de esa ceremonia tendríamos que haber ido a la Sociedad Cañoyetan a cenar, en la cena que hacemos habitualmente desde la primera edición. Ese teatro principal es el lugar que el Ayuntamiento nos cede todos los años a través de Donostia Cultura para que podamos celebrar ahí nuestro evento. Quisiéramos empezar esta presentación con el saludo de aquellas instituciones que, como digo, se han comprometido a lo largo de estos años en la organización de CVC Foto y que nos sostienen. Y empezaremos efectivamente con el Ayuntamiento de San Sebastián, y para eso tenemos un vídeo de saludo de nuestro alcalde Eneko Goya. Kaixo, Club Vasco de Campineko daunei gaurkoan nere eskerrik onena adierazi nahi diet. Badakidalako lan hitza egin dezutela, eta zoritxarrez, bizi ditugun baldintza hauen ondorioz, egindako lan hitza hori guztiok nahiko gendukeen bezala ezingo dezutelako azaldu. Es una pena, ¿no?, el que después de ese buen trabajo que habéis realizado también en esta edición, con este certamen internacional de fotografía de montaña, pues ahora no podamos hacer eso que a todos nos gustaría, ¿no?, que es mostrarlo de la manera más adecuada posible. Es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten algunas alternativas y estoy seguro de que las vais a trabajar bien, pero bueno, vamos a pensar que todavía hay tiempo y que dentro de poco, a no mucho a tardar, podamos también demostrar cómo se merece ese buen trabajo que realizáis en esta ciudad, en la que trabajáis tanto y por la que trabajáis tanto, sobre todo preservando ese carácter montañero que tenemos. Beraz, animo daunak, eskerrik asko, egindako lanagatik, eta ikusiko dugu elkar laizter gainera. Eskerrik asko, Eneko.
Efectivamente, como ha comentado el alcalde, no renunciamos a la posibilidad de exhibir las fotografías de CVC Foto en ese otro formato de exposición al aire libre, como hemos venido haciendo en las últimas 3 ediciones. Esto será probablemente a finales del mes de octubre, durante el último fin de semana, en el que, bueno, acompañando a un evento que prepararemos para ello, pues podremos sacar las fotografías un año más a la calle. Esta exposición que venimos haciendo en el exterior es posible gracias a la colaboración, como digo, desde hace 3 años, de Eusko Trenbide Sarea, ETS, la red de los ferrocarriles vascos, que junto con Euskotren financia y apoya la exposición al aire libre. Tenemos el saludo en nombre del ETS de Aitor Garitano, su director general. Kaixo, ETS, Euskal Trenbide Sarean, aurten ere abestu behar dugu lehiaketa hau. Batez ere, transmititzen dituen balorengatik. Natura, cultura eta kirola. La empresa privada también colabora con CVC Foto. Hay 2 empresas con mucho arraigo en la zona, con una implicación personal también en el Club Vasco de Camping, que están con nosotros desde la primera edición. La primera de ellas es Orona, que a través de Orona Fundazioa y su director, Iñigo Marquet, socio, como digo, del Club Vasco de Camping, se implica absolutamente en la organización de CVC Foto, y no solamente de CVC Foto, sino de otras muchas iniciativas que proponemos desde el Club Vasco de Camping. Iñigo Marquet nos saluda también en esta 6ª edición de CVC Foto. Kaixo, Orona Fundazioaren izenean hitz egiten dizuet. Zorionak parte hartzaileei, zorionak irabazleei. Guretzat ohore bat da Club Vasco de Camping elkartearekin lan egitea. CVC Foto nazioarteko lehiaketa hau oso importantea da gure hiriarentzat, eta guk konpromiso indartsua daukagu ere gure gizartearekin eta gure hiriarekin. Beraz, egoera berezi honetan animo guztioi eta zorionak berriro ere. Ondo izan. Eskerrik asko, Iñigo. La otra empresa que ha estado con nosotros desde el primer día, incluso desde antes del primer día, cuando CVC Foto era simplemente una idea, un proyecto, y que apostó en la medida de sus posibilidades también por estar con nosotros y apoyarnos, es EMAN. A través de Ricardo Sempere, su gerente y también socio del Club Vasco de Camping. Quería dar las gracias a todo el equipo del Vasco de Camping, que por 6ª vez consecutiva consigue sacar adelante un evento extremadamente interesante, y que los que hemos estado humildemente colaborando estos últimos 6 años verdaderamente disfrutamos. Daros también las gracias a todos los participantes y sobre todo por la gran calidad de los trabajos que enviáis al concurso. Nada me gustaría más que la 7ª y siguientes ediciones fueran dentro de la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Allí nos veremos. Gracias a todos y agur. Nos veremos, Ricardo, seguro que sí. Bueno, después de esta presentación de los que son nuestros patrocinadores y nuestros apoyos en la organización de CVC Foto, además de las personas que el propio Club Vasco de Camping y los socios que formamos parte de la organización, aquí estamos 3, pero bueno, hay otros 8 más que nos dedicamos, además de la secretaría y además de cantidad de voluntarios que en el momento en que se les pide cualquier colaboración están dispuestos a echar una mano. Después de esas presentaciones, como digo, vamos a ir ya a lo que es expresamente lo que está siendo esta 6ª edición de CVC Foto, y para ello Juancar nos va a hacer un resumen de cómo ha ido esta edición. Juancar. Bienvenidos a la nueva edición de CVC Foto. Organizar el concurso de CVC Foto
Lleva mucho trabajo, como os podéis imaginar, pero la alegría de organizarlo supera con mucho al trabajo. Y todo esto es porque recibimos continuamente, año tras año, el apoyo de los fotógrafos. Este año, sin ir más lejos, hemos recibido fotografías de 499 fotógrafos de 60 países. Y también es de resaltar que ha habido una participación récord de fotógrafos españoles, han sido 105, lo cual los coloca a España en la segunda posición en cuanto al número de fotógrafos presentados. En cuanto a la calidad de las imágenes, ¿qué os voy a decir? Cuando se acabó la quinta edición, cada vez que acaba una edición creemos que hemos visto lo mejor de lo mejor, que no se puede ir más lejos, pero año tras año, y este año no es excepción, nos vuelven a sorprender los fotógrafos con unas obras espectaculares que nos dejan sin aliento. En el vídeo final, que veremos, que hace un resumen de las obras de la edición, veremos 78 fotografías, es decir, veremos las 4 ganadoras, 16 menciones de honor y otras 50 fotografías que todas ellas merecían haber tenido premio. Y eso es lo más duro para un jurado, tener que elegir entre tanta calidad. Y ahora a continuación vamos a proceder a proclamar las menciones de honor y las fotos ganadoras. Y esta tarea se la cedo a Xavi. Xavi, cuando quieras. Cargas por Juancar. Bueno, pues comenzamos la proclamación de las menciones de honor de CVC Foto 2020. Empezamos por Pistolnik, del autor polaco Piotr Kreska. Hi. First of all, I want to say thank you for having my picture amongst the other awarded pictures in this year's contest edition. And what can I say about it? I've been climbing in Ludwikow for a couple of times already, and every time I visited the area, I was wondering how to make the shot of the most famous boulder problem called Pistolnik, to make the photograph to be at least as good as the movement that this piece of rock offers. And I think that during this last visit I finally managed to do something that stands out. But it required a different approach than during these previous photo shoots. Because instead of using the wide angle lens and being close to the climber, I decided to use a telephoto lens this time and make the whole scene more compressed. Instead of shooting it in the sunlight, I decided to wait until the sun goes behind the hill, and using the artificial light to light up the whole scene. So for this shot I used 3 flashes, the main flash obviously for the climber, and 2 others to make the foreground a bit more interesting. And I think this approach finally it paid off. So thank you again, and also I want to congratulate all other photographers awarded in this year's edition of CVC contest. Thank you. Thank you, Piotrek. Congratulations again. Gracias, Piotrek. Pasamos al siguiente premio. Mención de honor CVC Foto 2020 para Javier Cañizares por su foto autorretrato. Hola, buenas tardes, soy Javier Cañizares Gil y desde mi casa en León quiero manifestaros mi grata satisfacción al haber recibido una mención de honor en vuestro concurso. En cuanto a la fotografía, comentaros que está tomada el pasado mes de mayo de 2019 en Picos de Europa. Una noche regresando de Collao Hermoso y de la Vega de Liordes, al bajar por Pedavejo me sorprendió la niebla y al llegar a los altos de Pan de Trave decidí quedarme a esperar a ver si se disipaba. En cuanto empecé a vislumbrar las cumbres por encima de la niebla y las estrellas,
Se creaba una atmósfera muy bonita entre las luces y la niebla. Pero me faltaba algo más y como estaba solo, opté por posar yo mismo. Dejé la cámara en el trípode y con el temporizador me puse delante de uno de los focos y realicé esta toma. Aunque pueda parecer que la luz viene de la parte posterior y que lo que se aprecia es mi cuerpo recortado sobre la niebla, realmente es una sombra proyectada. Por eso la titulé Autorretrato. Bueno, espero que nos podamos conocer en persona y os agradezco nuevamente el galardón. Muchas gracias, Javier, felicidades. Nosotros también esperamos poder conocerte pronto. Pasamos ahora a un siguiente premio en esta sexta edición de CVC Foto. Mención de honor para Icy Cave, del autor turco Musat Alasli. Contamos también con su salud. Türkiye'den selamlar. Adım Musa, soyadım Talaşlı. 1976 doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. Uluslararası birçok yarışmada ödüllerim var. Fotoğrafımın hikayesi doğup büyüdüğüm köyde çektim. Bu fotoğrafı dünyaya tanıtmak için bu yarışmaya gönderdim. Bu yarışmada ödül aldım. Ödül aldığım için çok mutluyum. Ayrıca bu organizede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Thank you, Musa. Congratulations. Pasamos a un nuevo premio. CVC Foto 2020, mención de honor para el autor español Javi Peck por su fotografía sobre Rolando el Otoño. Hola, soy Javi Peck. Desde casa os mando un saludo a todos. Gracias, Javi. Pasamos al siguiente premio. Mención de honor en esta sexta edición de CVC Foto 2020 para Stefan Querzi, autor suizo, por su fotografía Night Shift. Contamos también con su saludo. Hi, my name is Stefan Querzi. I'm an outdoor photographer based in Switzerland, and I'm the creator of the image Night Shift. Before I talk about the image, let me thank to the CVCE photo contest, to the jury and all the involved people. I really feel very happy to be part of it, to have an honorable mention with one of my shots. It's a lot of honor for me. Thank you very much. To the picture. I shot that picture at Steingletscher in the middle of the Swiss Alps. It shows a boulderer climbing on a freestanding boulder in the middle of a beautiful valley. The valley itself, it's beautiful. It's a really beautiful place during the day, and during the night it's kind of a landscape from the moon. So my intention was to shoot the boulder problem, shoot the boulderer during the night, during a full moon night. And to get the boulderer in perfect sharpness, I used two studio strobes, one on the left side, one on the right side, and triggered it via infrared while I was taking a long exposure. The exposure time was 4 minutes, just to get the environment in the perfect exposure. Technically, the problem was to trigger the flashes on the second curtain with a 4-minute exposure. And climbing wise, the difficulty was to have the perfect timing of the climber to be on the best position for the photo after 4 minutes when the flashes are firing. So after a while we could figure it out, and it was really a big pleasure to work with Thomas Adank, one of my good friends and a good boulder, good climber, and I'm really proud to be part of the contest and show you the photo. Thank you very much. Thank you, Stefan. Congrats. Pasamos a un nuevo premio.
Mención de honor, CVC Foto 2020 para la fotografía titulada Volando, del autor español Chema Tull. Mención de honor para la fotografía Buscando el equilibrio de José Ángel Izquierdo. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, espero que esta extraña situación que nos rodea a todos pues os haya afectado lo menos posible y sobre todo os animo a que os cuidéis todos mucho. Después de esto, lo primero que quisiera es agradecer al jurado de CVC Foto pues el haberme otorgado el premio de mención de honor a mi fotografía Buscando el equilibrio. La verdad es que estoy muy contento y no me lo esperaba para nada, ha sido toda una sorpresa enorme. Gracias de nuevo. Bueno, y me gustaría explicaros brevemente pues todo el trabajo que hay detrás de esta fotografía, donde principalmente hay muchas horas de planificación y sobre todo la búsqueda de una localización muy concreta, que son estas dos rocas. La foto la realicé en Torrelodones, muy cerca de Madrid, un 13 de octubre de 2019. ¿Por qué elegí este día? Bueno, pues porque era el único día en que la luna llena iba a pasar entre estas dos rocas. Para este día conté con la colaboración de dos amigos del grupo de Montaña La Piaz, Antonio y Raúl, que no solo se encargaron de realizar todo el montaje de la cinta de nylon entre las dos rocas, sino para mí lo más importante, se encargaron de la seguridad de Pietro, ya que aunque no lo parezca, en la foto Pietro lleva un arnés y una línea de vida, y a la hora que íbamos a realizar la foto iba a haber escasa luz natural. Después de tener toda esta lección realizada, Pietro, que es un experto equilibrista en highline y slackline, hizo unas pruebas sobre la cinta para comprobar pues, la estabilidad y sobre todo sentirse seguro. Mientras, yo me desplacé al punto planificado, que estaba como a unos 500 metros más o menos de Pietro. Con el trípode y la cámara ya preparados, solo me tocaba esperar la salida de la luna. La comunicación que iba a realizar con Pietro iba a ser a través del móvil, con una persona que estaría detrás de la roca y que le iba a transmitir las pautas que yo le iba a ir pidiendo. Una vez que la luna empezó a salir, a la hora planificada, ajusté los parámetros de la cámara. Sabía que tendría muy poco tiempo para hacer la foto. Puse el ISA 1600, el diafragma 5.6 y la velocidad a un 30avo. Cuando la luna justo salió detrás de Pietro, realicé los disparos con un disparador remoto. Después de estos 5 minutos increíbles, haciendo fotos y disfrutando del momento, nos tocaba recoger y volver a casa. Como habéis podido ver, para hacer este tipo de fotografía no solo es necesario realizar una buena planificación, sino que además se requiere una gran coordinación y sobre todo un gran trabajo en equipo. Tener una idea en la cabeza y poderla llevar a cabo, gracias a la colaboración y ayuda de amigos, familia y gente desinteresada, es toda una emoción cuando al final ves el resultado en la cámara. Por eso creo que parte de este premio también se lo merecen ellos. Y bueno amigos, espero que podamos vernos en la gala de diciembre. Muchas gracias de nuevo. ¡Nos vemos! Gracias José Ángel, felicidades. Esperamos, como bien dices, poder encontrarnos en diciembre. Pasamos ahora a un nuevo premio de CVC Foto 2020. Mención de honor para la fotografía Bridge over the Deep Valley del autor checo Peter Piekovic. Ahoj, zdravím všechny přátel z Baskicku a je mi líto, že se nemůžeme všichni setkat kvůli situaci, která nás zavřela doma. Jsem neskutečně rád, že jsem po třetí v této prestižní soutěži byl oceněn a této ceny si nesmírně vážím, že jsem uspěl mezi tolika profesionály a je to pro mě rozhodně inspirace pro další práci. Fotografie Most nad hlubokým údolím vznikla cestou z Nanče Bazar do Lukly. To ráno bylo krásné světlo, takže jsem neváhal na místě chvíli zůstat a počkat si na ten správný okamžik, kdy na mostě bude jen jeden člověk. Já doufám, že se tenhle svět brzy uzdraví
a my se zase všichni můžeme potkat ve skalách, v horách, anebo u vás v Baskicku. Ahoj! Thank you, Peter. Congratulations. I hope everything's going fine and that you are all safe and well. Gracias, Peter. Mencionar que Peter Pekovic es un viejo autor conocido de CVC Foto, ya que ganó el primer premio en la primera edición de CVC Foto y recientemente, el año pasado, ganó el segundo premio en la quinta edición de este concurso. Así que felicidades. Pasamos ahora a un nuevo premio de CVC Foto 2020, mención de honor para Trail Riding del autor Manuel Sulzer, de Alemania. Continuamos con un nuevo premio del CVC Foto 2020, mención de honor para la fotografía Tough Enough del autor español José Allende, quien nos manda su saludo desde Asturias. Hola, mi nombre es José Allende Marcos, soy el autor de la fotografía Tough Enough. La fotografía está sacada en Madagascar, en el Valle del Saranoro, concretamente en la zona del Caramboni. Es una vía de 8C y el escalador es Pedro Cifuentes. La fotografía está sacada con un dron, con el dron el Mavic Pro 2 con cámara Hasselblad. Y bueno, lo primero que llama la atención, ¿no?, es de esta pared, es su textura y sus colores. Y nosotros, aunque el primer día estuvimos haciendo fotos por una cuerda fija, salieron fotos buenas de escalada, pero bueno, no era lo que estábamos buscando. Al final saqué el dron y bueno, pude sacar una imagen en la que se pudiera ver al escalador escalando en solitario y bueno, y a la vez pues eso, esa dimensión, ¿no?, de la pared, las texturas y sobre todo el colorido. Por último, agradecer un montón al jurado, ¿no?, y a la organización del CVC, dar la enhorabuena a todos los premiados y espero que... Me da mucha pena esta situación porque ya sabéis que a mí me gusta mucho disfrutar de estos días de San Sebastián, ¿no?, y del CVC, pero bueno, seguro que en cuanto pase nos podemos juntar y bueno, y ya lo celebramos todos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Felicidades, José. Mencionar que José Allende es un viejo conocido de este concurso, ya que ha sido premiado con varios premios, incluyendo en la quinta edición un tercer premio. Y felicidades también a Pedro, porque 8C se dice fácil. Continuamos ahora con el siguiente premio, mención de honor, CVC Foto 2020 para el autor austríaco Christoph Oberschneider por su fotografía Welcome to Weidrum. Mención de honor, CVC Foto 2020 para la fotografía Glacier Reflects Humanity del autor alemán Christoph Horda. Hello everybody, this is Christoph Jorda from Germany, the Bavarian Alps, and I say thank you very much, Eskerik Asko, for the honorable mention of my photo Glacier Reflects Humanity. This photo was taken in the Pitztal Glacier,
and you see my twin brother walking around looking for a very nice snowboard location inside a crevasse. And my twin brother and myself and some other skiers and snowboarders go to this particular glacier maybe once or twice a year. And there are two reasons for it. One is to use this very fast disappearing ice world as a extraordinary location to create outstanding ski and snowboard photography. And on the other hand, which is even more important to me, is to document the melting of our glaciers in the Alps, because one thing is for sure, that my kids won't be able to see this glacier world. And so it's for me as a photographer very important to use my skill to document this world for the next generation. I say thank you very much again, and I hope to see you in December. Goodbye. Eskerrik asko zuri, Christoph. Thank you. I can see that you took a piece of the Basque Country on your previous visits to us, so congrats again. Decía Christoph que felicidades. Christoph es otro conocido de este concurso, ya que obtuvo el premio especial al póster del Bilbao Mendy Film Festival en el año 2017 en este concurso, y varias menciones de honor también a lo largo de nuestra historia. Pasamos ahora a un nuevo premio de este concurso, CVC Foto 2020. Mención de honor para la fotografía es Ground Spiral, del autor suizo Andreas Hoslinger. Contamos también con su saludo. Hello, I'm Andreas Buslinger. I live in Switzerland. I'm an enthusiastic pilot and a photographer. I take pictures for outdoor magazines all over the world. With Michael Maurer, one of the best pilots on the world, I realized a crazy project. He had to do a bottom spiral on the ice-cold lake of the Rhone Glacier and then land safely on the shore, although there was only a small landing site. Sure, for safety reasons we had a floatable boat with us. Starting in the rocky terrain in the morning with downwind was a further challenge. Michael mastered both perfectly. Pure adrenaline for both. Thank you, Andreas. Congratulations. Seguimos con el siguiente premio, mención de honor en esta sexta edición del CVC Foto 2020 para el autor alemán Julian Walkers por su fotografía Magical Light. Hi, my name is Julian Bückers. I'm an outdoor photographer as well as a professional mountain guide from Munich, Germany. And I want to thank Rafa and his whole team for selecting my picture in this year's event. The picture is called Magical Light, and it shows two ski tourists touring in very first daylight in very nice, unique terrain. And it was shot last November at one of the very first ski tours of the season. And yeah, the picture is awarded with a honorable mention, which is really great. I mean, really, really cool. Thank you. And yeah, I want to congratulate all other photographers and videographers. And yeah, I wish you all a pleasant evening and a really great event. Thank you. Congratulations, Julian. Continuamos con el último premio de las menciones de honor de esta edición del concurso. Mención de honor para la fotografía Traverse of Ledru del autor alemán Ralf Ganzhorn.
Bueno, con esto concluimos las 15 menciones de honor de esta sexta edición del concurso CVC Foto. Ahora procedemos a la entrega de los premios especiales. Juanca. En cuanto a los premios especiales, este año contamos con la novedad de la incorporación del Festival Internacional de Cine Alpino de Niederbreret, Suiza, que colabora con el premio Póster FIFAZ, que será la imagen de dicho festival en la edición de 2021. El premio Póster FIFAZ de este año ha correspondido al fotógrafo alemán Ralf Ganzor por su obra Piz Bernina. Bonsoir Saint-Sébastien, j'aimerais depuis la Suisse vous apporter les salutations du comité et de la direction du FIFAD, le Festival international du film alpin des Diablerets. C'est la deuxième année que nous collaborons à ce concours de photos international de la montagne de Saint-Sébastien et nous en sommes très heureux. Cette année, à vrai dire, nous avons eu de la peine à faire notre choix tant la qualité générale des photos était excellente et nous nous sommes retrouvés à la fin en hésitant entre deux photos et nous ne savions pas que ces deux photos étaient du même photographe, du même auteur, Ralf Ganzhorn. Nous avons choisi la photo qui se trouve derrière moi. C'est une très belle photo, évidemment. Elle a une très belle dynamique, de très belles diagonales. Mais c'est aussi une photo que je trouve assez symbolique dans cette période de confinement parce que les deux alpinistes nous donnent l'impression de quitter le dos au mauvais temps pour se diriger vers la lumière. Et c'est un peu ce que nous souhaitons à tout le monde, de pouvoir tous ensemble se diriger vers la lumière. Avec nos amis montagnards de France, d'Italie et bien sûr d'Espagne, le FIFAD exprime sa solidarité. Hasta luego, à bientôt, San Sebastián. Hello everybody, hola Club Vasco. My name is Ralf Ganzhorn and I'm from Germany. And to say the truth, I really hate to make videos from myself. But in the times of Corona, you have to make a lot of things you normally not do. Yeah, thank you much again to give me the opportunity or the possibility to participate at the photo contest from Club Vasco. And this time I was again really lucky. Two pictures find the attention of the jury. The first of one is the Traverse of Les Drus. Maybe I think every alpinist knows this rocket-like dome of granite above Chamonix. And last year I have the chance to make it with a girl from Switzerland, Simone Bürgler. And you see her on the picture at about 5 o'clock in the morning. We left the refuge, Refuge Chapur, at about 1:30, 2 o'clock in the morning. And at 5 o'clock we reached point 3,361. And this point you have to traverse without rope because the climbing starts afterwards, the really one. And the second picture, who in the end won the photo contest from the Diablerets Film Festival, is a real classic. It shows a team on the Biancograd, maybe the most famous ridge in the Alps. And first time I was really a little bit astonished because we start in a snowstorm and I said, oh, maybe we have to go back and maybe it's too hot. But after 1 hour on the ridge, the sun comes out, and so we had really lucky, and we could make this picture. It was just a few seconds of light, and I was lucky could handle the camera out and to make this picture. Yeah, thank you very much again to be part of these contests, and hope everyone is well and healthy. And goodbye. And greetings from Hamburgo, Alemania, and hope to see you in the end of the year. Bye. Sí, Benoit, gracias Ralf, felicidades de nuevo. Procedemos con el premio especial al póster del BBK Mendifilm Bilbao Vizcaya. Comentar que esta entidad ha colaborado con el premio especial al póster de su festival desde el año 2017. Pero que desde la primera edición viene colaborando con nosotros llevando la exposición de fotos al Metro de Bilbao. Bueno, premio especial al póster BBK Mendifilm Bilbao Vizcaya 2020 para el autor esloveno Sandy Bertoncel por su fotografía Into the Light.
Kaixo Danori, soy Javier Barayazarra, director del BBK Mendifil Bilbao Vizcaya, y tengo el honor de presentar la fotografía ganadora para ser el póster de esta edición 2020. El título de la fotografía, Into the Light. El autor, el fotógrafo esloveno Sandy Bertomsel. Nuestra más sincera enhorabuena a Sandy por esta expresiva fotografía, esta fotografía cargada de fuerza, de energía, de inspiración. Y enhorabuena también al Club Vasco de Camping un año más por la organización de esta sexta edición del CVC Foto. Os invitamos a todos a que en diciembre acudéis a Bilbao a la entrega de los premios que tendrá lugar durante el primer fin de semana de diciembre en Bilbao. Un saludo. Hi, I'm image maker based in Slovenia. I love to capture the beauty of nature and I'm seriously fascinated by mountain landscapes. I love to edit my works with dark and dreamy moods inspired by movies and artworks. Mountains always inspire me. Outdoor sports take up a lot of my free time and it's inspiring to see all those colors and landscape. I just love the mountains. About my photo. The weather conditions were fast changing that morning on Kanin Mountain in the Julin Alps, Slovenia. When we arrived on skis under the saddle, we were confronted with a spectacular light. The sunbeams were shining through the thin clouds, creating dramatic ambient. I looked for an open composition, looking towards the sun, and asked a friend to walk through fresh snow to make the photo more interesting. Wow, it felt amazing to be selected for this award, BBK Mendifil Bilbao Vizcaya Poster Prize. I'm very pleased, deeply honored and delighted with the prize. Thank you so much. I would also like to thank my wife Tina for all the support, to all 3 children who are watching us at home, and to hiking friends who share their time with me on the mountains. Thank you and stay safe. Zorionak, Sandy, eskerrik asko Javi, espero dezagun esan bezala danok normaltasunez Bilbo nabendun Bilbo izatea. Pasamos ahora a los 3 premios principales de CVC Foto. Juancar. El tercer premio de la edición, de la sexta edición de CVC Foto ha correspondido al fotógrafo Miquel Helsing por su obra MTV en Camino Nevado. Miquel nos envía su saludo. Hola, soy Miquel Helsing, aquí estoy con la foto que presenté a CVC Foto hace unos meses y me han otorgado el tercer premio en la sexta edición. O sea que estoy muy agradecido a la organización y al jurado. Una pequeña explicación a la imagen, pues como veis es una bici y normalmente eso es un camino normal. Pero sabíamos que era una zona donde se suele acumular la nieve en las nevadas y la nevada llegó el 15 de noviembre de 2019. El día 16 por la mañana estábamos ahí y tardamos bastante horas en subir, hacer las pruebas, probamos muchas curvas y entre el problema de coger velocidad de la bici y yo para colocarme bien, pero bueno, después de muchos intentos y con mucha energía y ganas, pues salió unas fotos muy bonitas. Y aquí yo creo que es la mejor de todas, una imagen muy impactante de un ciclista en un camino. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Miquel. Siguiente premio, segundo premio en esta sexta edición del concurso CVC Foto 2020 para el autor ruso Vladimir Kochkin por su fotografía Mountain Shelter.
Hello, my name is Vladimir Kochkin. I'm a photographer and traveler from Russia. I really love mountains and quite often I shoot mountain landscapes. This picture was taken in the mountains of the northern Urals, in one of its most inaccessible paths, in one of the ski expeditions. This place is known for the story of the Dyatlov group, who mysteriously died on one of the mountain passes. The place in the picture is called the Volогодskaya Grань. There are installed mountain modules that allow travelers to wait out the lingering snowstorms, which are famous for the northern Urals. I am honored to participate in such a competition. I want to express my sincere admiration and gratitude to the organizers, as well as to everyone who participated in the competition, for the fact that during the difficult period for all of us, you took the time to organize this difficult event and brought together a special category of people, creative travelers. And your win, I wish the participants of the contest creative success, courage, assertiveness, fighting spirit. Thank you, Vladimir. Bueno, y llegamos al momento de desvelar el ganador de esta sexta edición de CVC Foto. El ganador que se va a llevar la corona que simboliza precisamente ese premio y que es esa corona que tenemos aquí, pásamela, Xavi. Y esto es una obra de arte realizada por el artista donostiarra Iñigo Aristegui, que desde la primera edición ha colaborado con nosotros realizando artesanalmente cada una de estas coronas. Para explicarnos un poco en qué consiste su trabajo, tenemos un vídeo de Iñigo Aristegui. Saldeón de Norí, buenas tardes, encantado de un año más, agradecer al Club Vasco de Camping que cuente con mis aportaciones, con las coronas que estamos haciendo. Este año pues estamos confinados, estoy con mis amigos aquí encerrado haciendo arte y una vez más otra corona que este año quiero dedicar pues, a la cordillera cantábrica, Picos de Europa, Naranjo de Bulnes y otros tantos, 2.500 metros, hay un porrón de cumbres de 2.500 metros entre León, Cantabria y Asturias. Este año nos quedamos cerca. Otros años he ido realizando desde el Kilimanjaro, Himalaya, las cordilleras más importantes, Andes, Alpes, Pirineos, y este año toca esto, cordillera cantábrica. Como veis, esta cordillera tiene unos picos preciosos. Yo creo que este año vamos a andar por estos lares de aquí. Y lo que realizo es un dibujo de lo que es la cordillera, luego lo pasamos a una plantilla, un cartón a mano, y este cartón, esta plantilla, luego, como veréis en el vídeo, como habéis visto, le damos la vuelta y conseguimos la corona. Y este es el aspecto de la corona del ganador que hace cumbre con la corona de este año. A ver quién es el fantástico artista que hace este año esto. Al final pues va a ser esta forma. Mila esker y que gane el mejor. Soy Onan. Eskerrik asko, Iñigo, puedes dejar eso ahí. Y ahora ya sí, ganador de esta sexta edición de CVC Foto, CVC Foto Saría 2020, para Ricardo Alves, de Portugal, por su fotografía Split Wars. Hello, my name is Ricardo Alves, I'm from Portugal. I'm very happy with this award, thank you so much.
I take this moment to congratulate the other fellow photographers and also the event organization. Thank you. For me, this award marks a great achievement on my dedication and passion to photography and rock climbing. I took this photo on a recent trip to United States. I went to Indian Creek with 2 friends, and when we arrived and hiked up the Donnelly Canyon, I immediately noticed this very long crack that goes from bottom to the top of the wall. And while I was there climbing and photographing, I couldn't get the exactly scale that I wanted. So I went down and hiked to the opposite wall, and with a long telephoto lens I managed to capture the wall with a split crack on the middle. I'm very happy that this photo got the Grand Prix. Thank you so much. Gracias a ti, Ricardo, y esperamos efectivamente vernos en Bilbao en diciembre. Estas que habéis visto son las fotografías premiadas en la 6ª edición de CVC Foto y con las que hemos montado la exposición que podéis entrever ahí detrás. Una exposición en papel que realizamos todos los años gracias a la colaboración de los mejores profesionales que consiguen trasladar esas imágenes del ordenador a algo material, físico, que es la fotografía en papel. De alguna forma esto representa la materialización de muchos sueños, tanto por parte de los organizadores como por parte de los participantes. Y bueno, y es algo para nosotros muy importante y que no dejamos en manos de cualquiera. Tenemos la suerte en nuestra ciudad de contar con un laboratorio que entiende la excelencia en el tratamiento de estos trabajos, como es Fotogune, y José, año tras año, pues nos ofrece la garantía de tratar con mimo los trabajos que vosotros enviáis y que el jurado de CVC Foto premia. Hola, bienvenidos a Fotogune. Estoy preparando las imágenes para la impresión de la 6ª edición del concurso de fotografía internacional de montaña del Club Vasco de Camping. El proceso comienza con la visualización en pantalla de todas las imágenes. Posteriormente obtendremos pruebas impresas que nos servirán para ver si es necesario algún tipo de corrección. Este año hemos elegido un papel varitado de calidad museo con una superficie satinada muy elegante. Solo nos queda felicitar al Club Vasco de Camping y a los participantes de esta 6ª edición de su concurso por la gran calidad de las imágenes y desear que disfrutéis de ellas como nosotros lo hemos hecho. Bueno, y ahora sí podemos pasar a ver la exposición que tenemos aquí y que, como os digo, será la exposición que viaje a distintas ciudades, a acompañar a distintos eventos. Esta exposición se podrá visitar aquí, en la sede del club, hasta mediados del mes de julio, con las limitaciones de aforo que dicten las presentes circunstancias, claro. Luego viajará dependiendo también de las circunstancias, como lo hace todos los años. Este año, si es posible, nos gustaría que nuestros amigos suizos de Les Diablerets las puedan mostrar también allí y bueno, esperamos que sea posible. La exposición nace con una vocación viajera y es una exposición que cedemos gustosamente a las entidades, clubes o instituciones que quieran exhibirla. La única condición es que las fotografías sean tratadas con el mismo afecto y con el mismo cariño que las tratamos nosotros. Hasta aquí pues esta ceremonia de presentación de las fotografías premiadas en la 6ª edición de CVC Foto. Antes de pasar a ver el vídeo final con las fotografías seleccionadas y premiadas, quisiera invitaros, en el caso de que queráis, a poder ver estas fotos, sus descripciones y más detalles en nuestra página web y a seguirnos tanto en Facebook como en Instagram.
Deciros además que en diciembre, como hemos comentado ya varias veces, tenemos intención de hacer una ceremonia realmente de entrega de premios, así que Ricardo Alves, lo siento, pero hasta diciembre no vas a poder disponer del trofeo, lo guardaremos con cariño y lo exhibiremos aquí en el club. Deciros que a primeros de diciembre se celebra el BBK Mendifilm Bilbao Vizcaya, y dentro de este festival de cine en Bilbao, el primer fin de semana CVC Foto estará allí con su ceremonia física de entrega de premios, a la que estáis todos invitados, y que a finales de octubre probablemente podremos montar también la exposición de fotografías a gran tamaño en la calle aquí en Donosti, para disfrute de todos los ciudadanos y de todos los visitantes. Por mi parte, pues poco más. Un abrazo a todos y bueno, hasta pronto. No sé si tenéis algo más que añadir, Paca, Xavi. Por mi parte, emplazar a todos los fotógrafos desde ahora a la 7ª edición de CVC Foto, que tendrá lugar en 2021. Gracias a todos. Por mi parte, nada, felicitar de nuevo a todos los participantes, agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible esta nueva edición de CVC Foto, dadas las circunstancias. Y nada, como dice Rafa, un abrazo, aunque sea distante, a todos. Muchas gracias. Venga, gracias. Thank you.